En esta noche es una gran bendición tener con nosotros a alguien que ha sido un amigo, no por meses ni por años, pero por décadas. Yo creo que mi papá conoció a su papá allá en Veracruz, hace en los 80s, 1980s, más o menos en esa década. Y desde entonces hemos tenido una amistad con ellos muy cercana. El hermano Ramón tomó lugar de su papá en su iglesia, al igual que yo aquí en nuestra iglesia, y aprecio mucho ver su testimonio, su fidelidad allá en la obra. Tiene dos hijos, los dos están en la obra del Señor tiempo completo. Su hijo Jason, que está aquí, es su mayor. Eres pastor en otra iglesia que plantaron, yo creo que salió sí, su abuela, exacto. Entonces, que plantó, y él está ahora dirigiendo esa obra. Y su otro hijo Benny trabaja, yo creo que tiempo completo ahí con el hermano en su iglesia ahí en Veracruz. Y como dije, aprecio su fidelidad, pero más su amistad. Ha sido un amigo, yo creo que uno de los primeros, en verdad, que me habló después de tomar aquí, y fue de mucho ánimo sus palabras. Y aprecio, como dije, su amistad, su amor, aprecio su caminar con Dios. Hemos visto eso, yo he visto eso a lo menos en su vida. Aprecio que ha amado a su esposa, ha sido fiel a su esposa, y es algo para mí, que es más joven que él, ver a alguien un poco mayor siendo fiel y yendo adelante en la obra. Es algo de ánimo, y doy gracias a eso, a Dios por eso, y es un privilegio, pastor portugués, que estés con nosotros, y lo que el Señor te ha puesto en tu corazón para compartir, venga y comparte con nosotros cualquier verdad que hay en la palabra para nosotros. Amén, hermano. Gracias. Mi hermano, Dios les bendiga. Gracias al Señor por el tiempo que nos permite estar aquí, la oportunidad, porque pues con el Señor no hay casualidades. Al final Dios tiene todo planeado, todo determinado, todo diseñado, todo en su lugar. Amén. Y no es casualidad estar aquí. Gracias por la oportunidad, gracias por las atenciones, gracias por siempre mostrarnos ese aprecio, ese cariño, y la verdad que lo valoramos, lo estimamos, lo apreciamos en gran manera a través de los años. Como decía hermano Jeremías, ¿verdad? No es de ayer, antier, el año pasado, 2 años, ya son muchos años, ¿verdad? De hecho, hoy compartíamos un tiempo y recordamos algunas experiencias, ¿verdad? Y decía Jeremías, por eso mismo no voy para allá, ¿verdad? El hermano le comentaba, su papá, el hermano Noé, comentaba cuántas veces comió tierra, caminó, subió, bajó. Bueno, tantas experiencias, ¿verdad? A través de los años, y de verdad agradecemos y apreciamos todo eso, porque al final, de una manera muy directa, no indirecta, muy directa, hay inversión de tiempo, recursos, vidas, oraciones allá en Veracruz también, de parte de ustedes, sin lugar a duda, tantos años, y la hermosa amistad que nos brindaron y nos siguen brindando, ¿verdad? Y también en los tiempos cuando mi papá estaba, ¿verdad? Gracias al Señor por eso, de verdad, lo valoramos y lo apreciamos. Bueno, hermano, quisiera compartirles algo en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Siempre, hermano, en los tiempos de oración hay un común denominador. Y el común denominador es que la mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos, la petición que traemos delante del Señor son muy diversas. Pero hay algo que sin lugar a duda nos identifica a todos, a cada uno, y son los tiempos difíciles, los tiempos de aflicción. Ahorita en la carpetita que nos pasaban para orar, era muy evidente, ¿verdad?, que la mayoría de las peticiones tiene que ver con alguna situación difícil, de familia, de salud, algo que trae tristeza, trae nostalgia, trae aflicción al corazón, al alma, preocupación. Nos lleva a veces hasta la ansiedad, la depresión, la tristeza, y eso es natural, somos seres humanos, estamos en esta carne,
Y esas son las experiencias, ¿verdad?, de vida. Todos en una manera u otra, en algún punto de nuestras vidas, experimentaremos aflicciones, tristezas. Y esas son las cosas que al final, en el contexto de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos llevamos unos a otros en esas necesidades. Por eso las reuniones de oración son tan importantes, son tan necesarias e indispensables. ¿Por qué? Porque en ella nos llevamos cargas unos a otros, nos llevamos esa situación, esa circunstancia, esa necesidad, ese dolor. Por eso la Escritura dice que cuando un miembro se goza, todos se gozan. Pero también cuando un miembro se duele, todos se duelen. Y precisamente en estos tiempos de oración es donde sentimos, donde nos sensibilizamos, donde nos volvemos receptivos a la necesidad, a la carga, a la penuria, a la adversidad que otro hermano en Cristo está pasando. Y no necesariamente en una vida en Él, sino también en familia que está a nuestro alrededor, con la que intercedemos. El hecho de que tengamos un familiar, un amigo, algún vecino, un compañero de trabajo que está sin Cristo, eso también es una preocupación y es una carga que compartimos, y todos en algún punto tenemos también este tipo de experiencias con gente, ¿verdad?, que amamos pero que no conocen al Señor, y los llevamos en oración. Señor, a lo mejor está lejos, manda a alguien que de alguna forma haya la provisión para que se le predique el Evangelio, y de alguna manera, ¿verdad?, el Señor lo alcance a través de alguien que el Señor ponga en su camino. Entonces, es un común denominador que los seres humanos, ¿verdad?, tengamos aflicciones, tengamos luchas, tengamos dificultades, y obviamente los cristianos no somos la excepción. También estamos en este mundo y enfrentamos situaciones adversas. Y el libro de Lamentaciones, precisamente, ¿verdad?, se llama Lamentaciones porque viene de lamento. Y es Jeremías expresando cómo él se sentía. Es Jeremías expresando lo que estaba por acontecer, por que aconteció, y él fue testigo acerca de las cosas que pasó con la nación de Judá. El dolor, la tristeza, las heridas, los corazones lastimados, todo lo que en el contexto de la invasión del enemigo finalmente trajo a la nación de Judá. Ahora sabemos claramente que lo que vino sobre ellos no fue otra cosa que la disciplina, el juicio de Dios, por causa de que no atendieron la voz del Señor. Fueron rebeldes, fueron necios, despreciaron la enseñanza, despreciaron la advertencia, despreciaron aquello lo cual el Señor les estaba mencionando para prevenirlos y evitar una catástrofe. Lamentablemente ellos no supieron responder al llamado y a la invitación y a la amonestación y exhortación de parte del Señor. Pero llegó el momento de dolor, llegó el momento de aflicción, llegó el momento de tristeza, llegó el momento en que ahora estaban llorando y gimiendo de alguna manera por lo que estaban experimentando. Y Jeremías prácticamente en este libro, él expresa precisamente ese sentir. Pero a la misma vez que él expresa ese sentir de lamento, él también muestra en dónde debemos refugiarnos en los tiempos de lamentos, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de dolor. Y como mencionaba hace un momento, cada uno de nosotros sabemos nuestras luchas, sabemos nuestras dificultades, sabemos lo que está agravando y cargando nuestro corazón. Sabemos exactamente qué es lo que nos trae nostalgia. A veces en la intimidad de nosotros mismos, nuestras lágrimas comienzan a escurrir sobre nuestras mejillas porque nos sentimos profundamente sensibles ante alguna situación, alguna circunstancia. Y es cuestión muy probable en este momento de pensar en algo o en alguna situación que inmediatamente la tristeza, la nostalgia nos invadirá y embargará nuestro corazón. Pero así como Jeremías, aunque por ejemplo en el capítulo 3, los primeros 20 versículos prácticamente él hace un recuento de cómo él se sentía, porque él también experimenta esa situación difícil por causa de que los enemigos le causan mal, lo llevan a una cisterna prácticamente, lo tratan de callar, lo tratan de limitar, lo ponen en marginación. Y él expresa cómo se siente, él expresa la manera en la que él está en su corazón y todo lo que de alguna forma él tiene que enfrentar. Pero en el versículo 21, vaya
vaya conmigo. No vamos a leer los primeros 20, esto le encargo de tarea, ¿verdad? Que lo lea en casa, en el contexto de lo que le estoy mencionando, pero quisiera enfocarme en el versículo 21 en adelante. Note lo que dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Ahora Jeremías, pudiéramos decirlo así, se predica a sí mismo, se recuerda a sí mismo y dice: esto recapacitaré en mi corazón. Prácticamente lo que está diciendo: esto recordaré, esto reflexionaré, en esto meditaré, esto no lo pasaré por alto, esto lo tendré presente, esto no lo voy a hacer a un lado. Tan es así que en el siguiente párrafo dice: por lo tanto esperaré. En esto, en lo que voy a recapacitar, en lo que voy a meditar, en lo que voy a poner como un ancla en mi corazón, en esto voy a esperar. Prácticamente esta expresión quiere decir: en esto voy a descansar, en esto voy a confiar, en esto me voy a sostener, en esto me voy a afianzar, en esto me voy a asir, en esto me voy a sujetar. Por si no entendió una, ya le dije 4 más. Amén. Y dice: en esto voy a recapacitar. ¿Y en qué es? Los siguientes versículos: por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 22 nos menciona exactamente 2 aspectos en los que él en el 21 dice que va a recapacitar. Hay más cosas en los siguientes versículos, pero quisiera que consideráramos 2 cosas en el versículo 22. Recuerde, versículo 21 dice: en esto voy a recordarlo, voy a ponerlo en mi corazón, no lo voy a olvidar, no lo voy a pasar por alto. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos por alto esto, entonces la aflicción que está viviendo Jeremías, y esto obviamente el pueblo también, e insta al pueblo también a pensar y a meditar en esto, porque si él no recapacita en esto, déjeme decirle, la aflicción nos puede traer desviarnos del enfoque en el cual el Señor quiere que no perdamos. La aflicción puede mostrarnos un camino equivocado. La aflicción nos puede llevar a decisiones equivocadas. La aflicción nos puede llevar a tomar acciones en las cuales nos metamos en mayores aflicciones. Ahora, ¿y en qué recapacita Jeremías? Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Número 1. Dice: no hemos sido consumidos. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta expresión, prácticamente esta expresión significa aniquilar. ¿Entiende eso? Aniquilación, desaparecer, quitar, borrar. Si vemos versículo 1 al versículo 20, de donde Jeremías da testimonio de su experiencia de aflicción, prácticamente está respirando. Tiene vida, todavía existe, todavía está desarrollándose en esta vida, con dolores, con aflicciones, con tristezas, con angustias, con nostalgias, con crisis, pero todavía existe. Ahora, él dice: realmente lo que yo merecería es ser, y junto con el pueblo, aniquilado, desaparecido, borrado. Entonces esto es lo primero que Jeremías recapacita en su corazón, y es en lo que descansa. Yo merecería ser consumido, yo merecería ser aniquilado, yo merecería ser borrado. Entonces la aflicción que yo estoy viviendo, la aflicción que usted está viviendo, la aflicción que el ser humano vive, finalmente, comparado con lo que merecemos, pudiéramos decir que no es mucha. ¿Cómo no va a ser mucho? Si tengo este cáncer, si tengo esta situación económica, si tengo esta crisis familiar, si no me entienden cómo yo me siento. Y miren, normalmente, lamentablemente, muchas veces pensamos
que somos los únicos que nos entendemos de cómo nos sentimos. Y realmente no es así. Cuando nosotros entendemos que hay un Dios que nos creó, que nos formó, que nos diseñó y que ha permitido cada aspecto de nuestra vida, y que Él mismo dice que Él se compadece de nosotros porque Él mismo experimentó nuestras debilidades, déjame decirte, si hay alguien que te entiende, si hay alguien que sabe cómo estás, si hay alguien que sabe las lágrimas, Él sabe tu soledad, Él sabe tu tristeza, Él sabe finalmente tu nostalgia, Él sabe tu preocupación, Él sabe exactamente tu soledad y cómo te encuentras, Él lo sabe. Pero mira, cuando nosotros pensamos en esto que Jeremías está pensando, cuando nosotros lo evaluamos a la luz de lo que merecemos, entonces tendremos un corazón, Señor, gracias. Gracias porque aunque yo merecería ser aniquilado, todavía estoy con dolores, con angustias. Y yo sé, humanamente a nadie le gusta sentirse en esa situación. A nadie nos gusta sentirnos molestos. A nadie nos gusta sentirnos incómodos. A nadie nos gusta sentirnos en esa condición adversa. Eso es natural, somos carne. Esta carne se resiente. A la carne le gusta comodidad. La carne le gusta estar confortable. No le gusta dolencia. Mire, por eso la ciencia, los medicamentos es para quitarle los malestares, las molestias, las incomodidades, para sentirte bien. Eso es natural. Y no hay nada de malo en eso. Pero cuando llegan las situaciones difíciles, es cuando nosotros necesitamos pensar en esto que pensó Jeremías. Aun cuando me siento así, no he sido aniquilado, no he sido consumido, no he sido borrado. Todavía estoy aquí por la pura gracia de Dios. Amén. Es que yo no me merezco esto. Ay, mira, al final lo que mereceríamos sería el infierno, pero gracias a Dios por su don de salvación, que ahora tenemos vida eterna. Amén. Entonces Jeremías número 1 piensa, en medio de esa aflicción, yo merecería ser consumido. Pero lo segundo que él piensa es en esto. Dice, por las misericordias de Jehová. ¿Sabe qué piensa ahora Jeremías? En el carácter compasivo del Dios que podía aniquilarme y no me ha aniquilado. Amén. Por sus misericordias no he sido consumido. Y luego vea cómo dice, porque nunca decayeron ¿qué? Sus misericordias. Las misericordias de Jehová no están condicionadas a cómo me siento, a lo que merezco. Simple y sencillamente es el carácter, es el atributo de Dios. Ser compasivo, es amor, es compasión, es benignidad, es benevolencia, es longanimidad. Amén. En esto piensa Jeremías. En su aflicción, esto lo pone en su corazón. Versículo 21, en esto voy a pensar, en esto voy a recapacitar, en esto voy a meditar. Esto es lo que voy a abrazar y esto va a hacer que yo tenga confianza. Esto va a hacer que yo tenga esperanza. Esto va a hacer que yo tenga de dónde sostenerme. ¿En qué? Número 1, yo merecería ser aniquilado, pero no estoy aniquilado. Número 2, en el carácter compasivo de Dios. ¿Y sabe qué? Su carácter nunca cambia. Por eso dice, nunca decayeron sus misericordias. Gracias a Dios por el Dios que tenemos. Gracias a Dios porque Él no cambia, aun cuando nosotros cambiemos. El clima cambia, las personas cambian, las condiciones ambientales cambian, los gobiernos cambian, pero nuestro Dios no muta, es inmutable, nunca cambia. Entonces cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios de esas dimensiones, oh hermano, sí, cierto, duele, hay aflicción, hay tristeza, pero como dijo Jeremías, por tanto en Él esperaré. Ponga esto en su corazón como lo puso Jeremías. En esto voy a recapacitar. Estoy en el hospital, en esto voy a recapacitar. Estoy en una situación de familia, en esto voy a recapacitar. Estoy en una situación económica,
en esto voy a recapacitar, voy a esperar en el Señor. Mira, déjame decirte esto, a Dios no se le ha salido tu aflicción de las manos. A Dios no se le ha ido de control la situación que tú estás viviendo. A Dios no se le ha ido de control la situación de tu familia. Dios siempre tiene el control. Él nunca, alguien decía, nunca llega tarde. Siempre está en el momento exacto, en las condiciones exactas y con las cosas exactas. Nunca Dios finalmente llega tarde, ni con menos ni con más, sino con lo exacto. Amén. Solamente déjame dejarte esto. En esto recapacitaré en tiempo de aflicción. Dos cosas. Merecería ser aniquilado, pero todavía estoy aquí. Número dos, en el carácter compasivo de Dios. ¿Y eso qué va a traerme? Decía Jeremías, por tanto en Él esperaré. ¿Qué me va a traer? Esperanza, confianza, descanso, remanso a nuestras almas. Descanso, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer, ¿qué dice? Descansar. No te promete quitarte la carga, pero sí te promete descanso. ¿Qué tiempo va a durar la aflicción? Dios lo sabe. Él es el que conoce cómo, cuándo, dónde, qué momento. Y si por alguna razón Dios en su soberana voluntad permitiera nuestras vidas mantenernos hasta el fin de nuestros días en esta tierra, Dios nos va a dar su gracia para sostenernos. El apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame esto. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Bástate qué? La gracia de Dios es suficiente. Y tenemos un Dios misericordioso. Oremos. Padre, gracias. Gracias por lo que nos has permitido meditar esta noche. Gracias, Señor, porque aunque hay tiempos de aflicción y es tan evidente, Señor, cuando leemos peticiones, cuando elevamos peticiones, hay familias enfermas, familias ausentes, familias separadas por causas de ciertas cosas, por el pecado, por malas decisiones, y hay dolor, hay aflicción, hay angustias, hay dificultades, hay tristeza, Señor. Pero como Jeremías, Señor, en esto recapacitaremos en nuestro corazón. Y por eso tendremos esperanza. ¿En qué? En que mereceríamos ser aniquilados, ser borrados, ser consumidos. Podemos descansar en tu carácter compasivo, amoroso, bondadoso, de longanimidad, de bondad. Gracias, Señor, por ser el Dios que eres. Gracias porque un día nos permitiste encontrarte a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día nos diste la salvación y la vida eterna. Y aunque la tierra sea removida, oh Dios, todavía podemos seguir descansando y confiando en ti. Gracias, Señor. Gracias. Bendice tu iglesia. Bendice tu siervo que has puesto en este lugar para seguir adelante con la obra. Gracias, Señor. Dale fuerza. Dale la determinación, Señor, y el corazón para seguir adelante en tu caminar, en tu andar. Gracias. Tal vez hay hermanos, hermanas que están pasando por aflicción, Señor. Tú los conoces. Solamente trae ese remanso a sus corazones.